Me indican si ya está compartiendo la cuadrícula con el circuito. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, este rectificador de onda completa está implementado con dos diodos. La desventaja de este tipo de rectificador es que no aprovecha todo el voltaje presente en el secundario. Es decir, el voltaje que hay de aquí a aquí es 2 veces el voltaje con respecto a la derivación que está. Entonces, cuando el diodo conduce de 1, el voltaje en la carga máximo es dado por Bs o por Bs. Entonces, esa es una de las desventajas. Y también está limitado en cuestiones de potencia. A la salida del rectificador tenemos una forma de onda que tiene esta característica. Vamos a ver una presentación para complementar este material. ¿Me indican si ya está viendo la presentación? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, aquí en la presentación se habla de lo que es un filtro. Un filtro generalmente se implementa con un capacitor y y la resistencia pues, sería la resistencia de carga. Que se llama filtro de tipo RC. Lo que sucede aquí es que durante el ciclo positivo, el capacitor se carga hasta un cierto valor y luego intenta descargarse. Lo que es el tiempo de descarga depende del producto del valor de R por C, que es se llama constante de tiempo, dado en segundos. Entonces, antes de que se descargue, va a venir el siguiente ciclo y lo va a volver a cargar. Entonces esto va a intentar descargarse y se vuelve a cargar. Al final lo que se tiene es una variación máxima y mínima que se conoce como voltaje de rizo, esa variación. Pero al menos este voltaje es ya más constante que este otro, donde hay una variación de 0 hasta un valor pico máximo. Entonces, si yo quisiera que el voltaje fuera constante e independientemente de las variaciones de carga, entonces requeriría ya de una segunda etapa integrada por un circuito regulador. En el caso del rectificador de media onda no es muy eficiente porque esta parte del ciclo se está perdiendo. El rectificador de onda completa es un poquito más eficiente porque usa lo que es el semiciclo negativo que el de media onda no está utilizando. Más, sin embargo, si usamos el rectificador de onda completa tipo puente, que es 4 diodos, ese todavía es más eficiente porque utiliza el 100% del voltaje que te proporciona el transformador, no solamente la mitad. Entonces vamos a analizar lo que es el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, dijimos que transfiere más energía de la salida hacia la entrada, de la entrada hacia la salida, debido a ambas mitades del ciclo, ¿sí? Que son presentes en la salida. Ciclo positivo, ciclo negativo. Y proporciona una corriente promedio del doble con respecto a la que te entrega lo que es el rectificador de media onda. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema donde se está utilizando un transformador con una relación de vueltas de 1 a 2. ¿Sí? Tenemos 100 volts eficaces en el primario. Entonces el voltaje en el secundario debe ser 2 veces el voltaje en el primario. En este caso sería 2 por 100 volts RMS, nos daría un voltaje de 200 volts RMS en el secundario. Pero con respecto a la derivación, que es esta, va a ser la mitad. Es por eso que estos 200 volts se encuentran distribuidos en esta sección y en esta sección. Que es 100 milivolts eficaz con respecto a la derivación y 100 milivolts eficaz. ¿Sí? Esa es la manera como se distribuyen. En el secundario sumo los dos voltajes, son 200 milivolts, porque es de 1 a 2, es decir, el voltaje debe ser el doble. Más sin embargo, el circuito únicamente va a aprovechar 100. Vamos a ver. Vamos a suponer que los diodos son ideales. Entonces, en el ciclo positivo, tengo una polaridad más o menos en la fuente, de entrada. Entonces el diodo 1 entra en conducción.
y hay una corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms y va hacia la carga. Se observa en el siguiente circuito. Entonces, análisis semiciclo positivo. Considerando diodos ideales, los D1 conduce, entonces vemos como la corriente pasa por el diodo 1, pasa por la carga, ¿sí? Con la polaridad más menos, y esta conexión en tierra implica que está conectada con esta otra. Realmente la corriente viene por aquí y cierra el circuito. Se forma una trayectoria cerrada o una malla. El voltaje de salida, el voltaje de resistencia de carga, se puede sacar con un divisor de tensión. Voltaje de carga pico va a ser igual a 100 volts RMS por raíz de 2 por la resistencia de carga RL entre esta resistencia, vamos a llamarle RI más RL. Se tiene un divisor de tensión. Aquí va a haber un voltaje menor que que está en la entrada. Redibujamos el circuito, nos queda el circuito equivalente, ¿sí? Y aquí se observa lo que es la aplicación del divisor de tensión para sacar el valor pico. Recuerden la relación importante. Voltaje eficaz es voltaje pico en raíz de 2. Y esto viene porque la entrada, acuérdense que la entrada sigue siendo una sinuosidad. Y ese sería el voltaje pico o voltaje máximo. Entonces, el valor eficaz por una forma de onda es el valor pico sobre raíz de 2. Entonces nos quedaría un voltaje de salida que es 90 por raíz de 2. Si hacemos la multiplicación, 90 por raíz de 2, nos quedaría 127.27. Entonces, esto nos da... Si nos ponemos una fuente alterna y nada más indica el valor en voltaje, es el voltaje eficaz. Sí, se considera que sea voltaje eficaz. Si no te da nada, es voltaje eficaz, siempre que sea de alterna. ¿Sí? Tomar esa convención. Se tienen que especificar si es voltaje pico. Cuidado que no, generalmente a veces omiten esta. Consideramos que es voltaje eficaz. Vale, gracias. Ahora, sí. Ahora, en el ciclo negativo cambia la polaridad de la fuente, pero ahora es menos más. Menos más. Ahora el diodo 2 entra en conducción y el diodo 1 se encuentra en polaridad inversa. Entonces la corriente siempre sale de positivo, sale en esa dirección. Y vemos que, aunque sea un voltaje de entrada negativo, el voltaje de salida sigue siendo positivo porque la corriente pasa o entra por la polaridad menos. Aquí los diodos, si se observa, comparando ambas figuras, como la corriente, ¿sí?, la desvía para que pase por la carga en la misma dirección que en el ciclo negativo. Si yo reacomodo este circuito, se lo redibujo, va a quedar exactamente el mismo circuito que en el ciclo positivo. El voltaje pico sigue siendo el mismo, de 127.27 volts pico. Entonces, finalmente lo que tengo la señal senoidal de entrada y la salida, esta señal rectificada de onda completa, donde tenemos la conducción del diodo 1 y luego la conducción del diodo 2, así de manera sucesiva. ¿Sí? Y luego, para calcular el voltaje promedio de salida, como ya tenemos el voltaje promedio del rectificador de media onda, pues simplemente sería nomás multiplicar por 2. ¿Sí? Vamos a multiplicar por 2. Entonces, el siguiente rectificador que veríamos sería el rectificador tipo puente. Pero antes de eso vamos a trabajar un pequeño problema para ir entrando ya en calor, como decimos. Vamos a los apuntes. Aquí supusimos una relación de 4:1. Vamos a definir el problema. Aquí el libro de texto de Niemann tiene muchos problemas, muchos ejercicios. Es interesante poder resolverlos. Vamos a ver, estamos a 1 de septiembre ya. Hora B4. Si nos vamos al libro de Niemann, de dispositivos y circuitos electrónicos,
Hay un ejercicio que sí les encargo que lo vean. Ver ejemplo 2.2. Página 71. Libro de Niemann. Ahí ya trae las relaciones de valor eficaz. Juega con el número de vueltas. Está en la capítulo 2. Vamos a seleccionar un ejercicio. Nos dan el siguiente circuito rectificador. Nos dicen que la frecuencia de entrada nos dan la frecuencia de 60 Hz. La frecuencia de entrada. Tenemos un transformador con derivación central. Tenemos un diodo 1. Un diodo 2. Tenemos una resistencia de carga, un interruptor y hay un capacitor. Sí. Tenemos ahí el voltaje salida. Llamarle switch. PS. PS. Dice, el circuito rectificador de onda completa que se ilustra en la figura tiene una señal de entrada cuya frecuencia es de 60 Hz. El valor RMS te dice que BS es 8.5 volts. Y te dice que el valor RMS. Suponga que cada voltaje de activación del diodo es de 0.7. El voltaje de activación de 0.7. Primera pregunta. ¿Cuál es el valor pico de B0? Segunda pregunta. Si R es 10 ohms, y SW se cierra, determine el valor de C, o sea, de capacitor, de tal forma que el voltaje de rizo no sea mayor que 0.25 volts. Inciso C. ¿Cuál debe ser el BPI ¿Se acuerdan lo que significa BPI? Kelly Marlene. ¿Qué indica el BPI? Adelante. ¿No te acuerdas?
Deben Alvarado. Háblanos sobre el BPI. ¿Es el voltaje de pico? Voltaje de pico inverso. Así es. Álvaro Flores, ¿qué representa ese voltaje? Es el voltaje que puede soportar el diodo sin dañarse. Así es. El voltaje que puede soportar el diodo sin dañarse, de pico inverso, o sea, de cuando se encuentra bajo polaridad inversa. BPI. Muchas gracias. Voltaje de pico inverso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser el voltaje de pico inverso nominal de cada diodo? ¿Qué notan ahí de diferente en la posición de los diodos? Que están polarizados a la inversa, o más bien dejan pasar el ciclo negativo. Así es, van a dejar pasar únicamente el ciclo negativo. ¿Sí? Entonces, si BS es positivo, podemos verlo así. Tengo BS, tengo tierra, vamos a enfocarnos en el diodo 1. Tendría este circuito equivalente para el diodo 1. Luego a tierra. Diodo 1. Este estoy analizando el de arriba. ¿Sí? Si analizo el de arriba, el diodo de arriba, ¿sí? Se puede observar que ese diodo se encuentra inversamente polarizado. ¿Por qué? Tengo polaridad más menos. ¿Sí? Entonces el cátodo debe ser negativo para que este diodo se entienda. Entonces el diodo 1 se encuentra off, es decir, se encuentra abierto. Si dibujo cómo estaría por acá abajo, ahora el diodo 2. Está conectado así también. ¿Sí? Vemos el diodo 2, fíjate la polaridad. Menos más. ¿Sí? Le está llegando ahora una polaridad negativa. ¿Sí? Aquí. Entonces el diodo 2 va a estar encendido. Se encuentra directamente polarizado. Entonces el diodo 1 se encuentra inversamente polarizado y el diodo 2 se encuentra directamente polarizado. Entonces la corriente va a circular en esta dirección. El ciclo va a venir así. Parte de la carga. Sale de la carga, pasa por el diodo 2 y retorna a tierra para cerrar el circuito. Seguiría esa dirección. Si vemos en la carga, ¿por qué polaridad entra la corriente? Viene así. Observen por dónde está entrando. ¿Ya observaron? ¿Por la polaridad negativa? Entrando por la polaridad negativa. Entonces quiere decir que el voltaje generado en la carga va a ser negativo. ¿Sí? Es decir, lo que se va a tener es un ciclo negativo. Entonces hasta ahorita tengo lo siguiente. Durante el ciclo positivo, ¿sí? el diodo 2 va a conducir, conduce, y el voltaje en la carga va a ser negativo. Va a haber un voltaje M. Es negativo por la dirección como va la corriente en el ciclo negativo. Como no tengo ninguna resistencia de paso entre el diodo, pues el voltaje de salida va a ser el voltaje máximo presente en el circuito menos la caída de 0.7. Nos están dando el voltaje máximo, que es 8.5 volts, pero es eficaz. Entonces, el voltaje M va a ser 8.5 por raíz de 2. ¿Me indican cuánto da eso? Multiplican 8.5 por raíz de 2.
12.02. Sería 12.02. Este va a ser negativo. 12.02 volts pico. Entonces el voltaje de salida máximo, o voltaje de salida pico, va a ser menos 12.02, ¿sí? Quitándole la caída de tensión de 0.7, ¿sí? Y esto nos va a dar 12.02 menos 0.7. Sería 11.32. Sería este pico. Ese valor sería 11.32 volts, ya quitándole la caída de tensión. Eso sucede durante el ciclo positivo. Pero ¿qué sucede después? Se invierte la polaridad de la entrada. ¿Sí? Ahora aquí tengo menos más, PP. Tengo el diodo 1, tengo el diodo 2. Ahorita el switch se encuentra abierto, todavía no me interesa conectar el capacitor. ¿Sí? Estoy enlazando con el switch abierto. Aquí tengo tierra, pero ahora la polaridad de la entrada ya se modificó. Ahora es menos más. ¿Ves? Menos más. ¿Ves? Si observamos, ahora el diodo 2 va a estar apagado, porque el cátodo requiere una polaridad negativa y está llegando positiva. Y ahora el diodo 1 es el que se enciende, porque al diodo 1 le está llegando una polaridad negativa. Entonces ahora D1 se enciende. Entonces el circuito equivalente quedaría así. Tengo aquí el transformador. El diodo 1 está conduciendo. Tiene una caída de 0.7. Tengo menos más BS, menos más BS. El diodo 2 se encuentra abierto. Y tengo el de resistencia R. Y el voltaje de salida correspondiente. Entonces recuerden que siempre la corriente sale del positivo. De aquí. Positivo, vean que está tierra. Entonces dice que la corriente va en esa dirección. Así. Vamos a llamarle corriente L. Entonces vean que la corriente sigue entrando por la polaridad negativa de la carga. ¿Sí? Entonces quiere decir que el voltaje de salida también va a ser negativo. Y sigue siendo de menos 11.32 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida va a ser el voltaje pico de entrada, que es 12.02, menos la caída de tensión de 0.7. Si hago el análisis de la trayectoria, parto de la salida, tengo menos B0. Luego más 0.7. Luego tengo menos BS. Voy a ponerle el BS pico. Igual a 0. Aquí este está pegado con este. Mismo punto. Misma trayectoria. Entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje pico menos 0.7. Recuerden que este voltaje se está refiriendo al ciclo negativo. Es negativo por la corriente como está entrando. Entonces sería el voltaje, ese pico que tenemos es de 12.02 menos 0.7 y te queda 11.32 volts. Pero recuerden que es negativo por la corriente como está entrando para el voltaje de salida. ¿Sí? La corriente está entrando por el ciclo, lo que es la polaridad negativa. Entonces estamos teniendo una señal rectificada de onda completa, de onda completa negativa. Quiere decir que ahora en el siguiente ciclo tengo algo así y luego se repite el ciclo. ¿Sí? Entonces lo que analicé es el rectificador de onda completa con negativo, que es similar al positivo también que acabo de analizar.
Vamos a ver ahora el efecto del capacitor. No sé hasta aquí tengan preguntas. ¿Dudas que haya con respecto al análisis? Pues para continuar. Tenemos 32 estudiantes conectados. Marcela, ¿alguna pregunta? Marcela Reyes. No dije todo claro hasta ahorita. Muy bien. Irán Doroteo, ¿dudas? Creo que todo bien. Gracias. Ok. Dana Paola, ¿cómo andamos, Dana? ¿Todo bien? Todo bien, Inge. Bien, seguimos. Vamos a ver, antes de ver el rectificador de onda completa, vamos a ver lo que es cuál es el efecto de los diodos. Y al colocar en la carga un capacitor. ¿Sí? Hablamos de lo que es el filtrado ahora. Los diodos, resistencias, capacitancias, filtrado. Los circuitos rectificadores anteriores proporcionan un voltaje pulsante, ya sea el de media onda o el de onda completa. Estas pulsaciones se denominan como rizo de salida. Se pueden reducir mediante un filtrado apropiado. En este caso, el filtrado consiste en colocar un capacitor en paralelo con la resistencia de carga, así como está aquí. El capacitor, si hacemos un análisis de la forma de onda, se va a cargar casi instantáneamente. Digo, para cargarse, el capacitor lo hace rápido. La descarga sí va a depender del valor de la capacitancia y el valor de la resistencia equivalente que tengamos en las terminales del capacitor. Entonces va a intentar descargarse el capacitor. Y aquí se vuelve a cargar. Luego intenta descargarse y luego se vuelve a cargar. Y así se repite esto, ¿verdad? Entonces, esta diferencia se llama voltaje de rizo. El voltaje de rizo, pico a pico, o simplemente voltaje de rizo, o delta V o delta VR, depende de la nomenclatura, pues va a ser igual a este voltaje máximo, pico, menos el voltaje mínimo de descarga. Esa es la diferencia. Si se hace un análisis de la geometría que tenemos aquí, se puede demostrar una ecuación que nos permita calcular el valor del capacitor. Ese análisis matemático se encuentra en la página 74 del libro. Vamos a ver ese análisis. ¿Sí? Entonces compartimos los apuntes. ¿Dónde están? Aquí están. Entonces el capacitor va a filtrar gran parte de la señal senoidal. Se conoce generalmente como capacitor de filtro. El efecto de rizo en la salida de un circuito rectificador con filtro de onda completa se observa en la figura que acabamos de representar. El capacitor se carga hasta un valor máximo y luego después intenta descargarse a través del circuito, a través de la resistencia de carga, cuando se vuelve a cargar con el siguiente semiciclo. A medida que la entrada disminuye, el diodo se polariza inversamente y el capacitor se descarga a través del resistor de salida R. Como tengo yo un diodo en mi circuito, si yo tengo aquí mi diodo, vamos a hacer por simplicidad, ¿verdad? Tengo aquí la entrada, tengo la resistencia y tengo la capacitancia. Entonces, una vez que el capacitor alcanza su valor máximo, vamos a llamarle Vm, valor máximo presente
en el capacitor. O en la carga, ¿verdad? Porque se encuentran en paralelo. ¿Sí? Hay un valor BM. Pero ¿qué sucede cuando el diodo se polariza inversamente? Entonces el circuito quedaría así. Entonces el diodo se abre. Cuando el diodo se abre, este capacitor intenta vaciar su energía a través de la resistencia, corriente del capacitor. Entonces sucede lo siguiente, que fue lo que ya indicamos ahorita. Vamos a explicarlo con un rectificador de media onda, pero jala igual para el de onda completa. Entonces al principio el diodo se carga hasta aquí. Ese sería el voltaje M que se carga el capacitor, ¿verdad? Y luego la onda va hacia la parte de abajo, ¿sí? Y el capacitor pues, va a intentar mantener lo que es la carga, ¿sí? Parte de su corriente se va a ir descargando a través de la resistencia. El diodo pues, no evita que la corriente pase de manera contraria. Es decir, si el capacitor intentara descargarse por acá, esto no se puede. Sería cero, porque el diodo no conduce en esa dirección. Entonces, toda la corriente viene hacia acá. Entonces llega un punto donde esto se empieza a descargar. Y aquí el diodo se abre. Pues igual, como quiera, no tiene alternativa, ¿eh? La corriente sigue su curso a través de R. Entonces comienza a descargarse, y aquí la onda va para arriba y aquí se vuelve a cargar otra vez. Aquí en este punto, el diodo otra vez vuelve a conducir y le vuelve a inyectar carga al capacitor y este otra vez comienza a cargarse. Cuando alcanza el valor máximo de carga, otra vez el proceso se repite. Entonces vean cómo en un cierto tiempo, ¿sí?, la corriente va en una dirección hacia acá, ¿sí?, cuando el diodo está abierto. Y cuando el diodo está funcionando, hay una corriente que vuelve a cargar al capacitor, va hacia la parte de arriba. Entonces este proceso se va a repetir. Lo interesante sería aquí tener un voltaje mínimo. ¿Sí? Voltaje mínimo. De tal manera que pues, nosotros podemos controlar esa variación. ¿Sí? Entonces, el tiempo o qué tan rápido se descarga el capacitor depende de la constante de tiempo que es dado por el producto de R por C. Entonces, para lo que es el voltaje o la curva de descarga, la curva de descarga del capacitor tiene un modelado matemático. Si yo observo el comportamiento de la curva, es de tipo exponencial, viene así. Voltaje en un capacitor. Tiene un comportamiento de tipo exponencial. Entonces, ese voltaje en el capacitor va a estar presente en el voltaje de salida. Entonces, yo puedo modelar el voltaje de salida como voltaje máximo, que es el que alcanza aquí el capacitor, en tiempo cero, y luego comienza a decrecer de manera exponencial. Esa es la T' sobre tau. Donde tau viene siendo el producto de R por C. Entonces, T' pues viene siendo el tiempo de descarga o el tiempo que le toma a descargarse al capacitor. Es decir, si yo veo aquí los tiempos, yo podría considerar que desde aquí hasta aquí, ese sería el eje del tiempo T', ¿sí? Tiempo de descarga. Para no complicar aquí el asunto, ¿sí?, porque igual estos son aproximaciones, desde aquí hasta aquí, este tiempo es el periodo de la forma de onda. Pues la curva de descarga, pues que es válido para T' que viene acá. Es como si pusiéramos aquí los ejes del tiempo. Ese sería T', de aquí empieza a descargarse. Este es el modelo matemático para el capacitor, donde tau es igual a R por C.
indicamos que T' es el tiempo después de que la salida ha alcanzado su valor pico. Así como lo indiqué en la figura. Y RC es la constante de tiempo del circuito. En segundos. Esa es la constante de tiempo. El voltaje mínimo es el voltaje más pequeño que pueda alcanzar el circuito. V mínimo, vamos a ponerlo como VL de low, ¿verdad? Sería el voltaje mínimo en la carga. Lo definimos como VL. Entonces, el voltaje mínimo en la carga se alcanza en este tiempo, aquí. Exactamente aquí. Vamos a llamarle tiempo T'. T' sería el tiempo en el que se alcanza el voltaje mínimo. Entonces, el voltaje mínimo, siguiendo esta ecuación, entonces en algún punto, por aquí se tiene el T', y ese sería el VL. Pues tengo un voltaje máximo y luego se descarga, y aquí, voltaje mínimo en un tiempo T'. Entonces sustituimos T por T' y nos queda lo siguiente. Para ser formalmente matemáticos, hacemos lo siguiente. Voltaje cero evaluado en T', que viene siendo VL, es E a la menos. Este es T' sobre tau. O bien es igual a... por falta por Vm. No le he puesto Vm. Por falta este Vm. Vm evaluado donde el tiempo es T' sobre tau. O bien es Vm por E a la menos T' sobre R por C, que es el valor de tau. Yo ya tengo la definición matemática del voltaje mínimo. Entonces, T' lo podemos definir como el tiempo de descarga. Tiempo de descarga del capacitor. Si hay preguntas, por favor, me lo pueden indicar para explicar con más detalle. Ya vamos a terminar ya de plantear esto. Entonces, el voltaje de rizo, dijimos que es la diferencia entre el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Entonces, el voltaje máximo menos el voltaje mínimo sería Vm por E a la menos T', R por C. Y lo se puede factorizar. Vm1 menos E a la menos T', R por C. Sería una factorización. Y el libro te menciona, normalmente lo que se desea es que el tiempo de descarga T' sea pequeño en comparación con la constante de tiempo del circuito, R por C. ¿Sí? Entonces lo que se hace es hacer válido esta ecuación durante un tiempo corto. ¿Sí? T' debe ser pequeña. En comparación con tau. ¿Sí? Quiere decir que T' debe ser mucho menor que el producto de R por C. Esto es bien importante. ¿Sí?
porque si no nuestro sistema no va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces podemos utilizar, se utiliza una aproximación para una expansión en serie de Taylor, donde tenemos que E a la menos T entre R por C, podemos aproximar los primeros dos términos de la serie de Taylor, que sería 1 menos el exponente, que es T' en R por C. Realmente la expansión en serie de Taylor te dice que E a la X debe ser igual a sumatoria desde un valor I igual a 0 hasta infinito de X a la I sobre, vamos a cambiarle por aquí, sobre n factorial. Entonces hacemos el desarrollo, te quedaría para n igual a 0, así, para n igual a 0 te queda x a la 0 sobre 0 factorial, más x a la 1 sobre 1 factorial, más x a la 2 sobre 2 factorial. Entonces nosotros podemos aproximar esto, agarrar el primer término, x a la 0 es 1, y hay una definición para 0 factorial, que es 1. Y luego agarramos x a la 1 entre 1 factorial que es 1, y esa es la aproximación. Aquí los primeros dos términos. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya estamos sobre el tiempo. En la siguiente clase seguimos este desarrollo. Lo que vamos a sacar de esta ecuación es una fórmula para poder determinar cómo calcular el capacitor, ¿sí? Para tener ciento rizado. Y eso es muy importante a la hora de diseñar una fuente de poder. El valor del capacitor puede ser la diferencia en que la fuente funcione bien o la fuente te quede de manera incorrecta. ¿Ya? Vámonos a tomar la asistencia. Por mi parte sería todo. Hoy por la tarde les voy a dejar unos ejercicios del capítulo 1, del capítulo 2, para que los vayan trabajando en estas semanas que están por venir. ¿Sí? Van a ser unos de 10 a 15 problemas que van a poder resolverlos por equipo. Se los comparto ya por la tarde. Por mi parte sería todo. Si no hay más preguntas, si alguien tiene preguntas, se queda. ¿Esos problemas serían para el viernes o para el lunes? No, les va a dar unas 2 semanas para que los terminen. Ok, gracias. Para que tengan